808, en la que un ciudadano que está privado de la libertad con una suerte de afectaciones de salud, al no recibir los tratos correspondientes, termina teniendo una discapacidad que lo lleva a una silla de ruedas. Es claro para el Consejo de Estado, aplicando normas convencionales, que el Estado omitió sus obligaciones no solamente consagradas en la Convención Americana, sino aquellas derivadas del Sistema Universal. Porque el mandato del artículo 10, que se refleja a su vez en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, es que las personas que están siendo objeto de procesamiento, de sindicación, procesamiento, o que han sido juzgadas y condenadas y están cumpliendo su condena, su pena en un centro penitenciario, pues tienen que recibir unas condiciones mínimas de protección de sus derechos a los que no renuncian por el hecho mismo de la condena. Y esto implica que más allá de la resocialización y readaptación, no debemos negar la protección que sea debida, ¿no? Aquí nosotros, para citar un caso de los recientes, les recomiendo el caso Pollo Rivera y otros contra Perú de 21 de octubre del 2016, sobre las condiciones de reclusión, ¿no? También se puede ver en otros casos que ha tenido la Corte Interamericana sobre las condiciones de reclusión, Ibsen Cárdenas, Ibsen Sánchez contra Bolivia, sobre condiciones de sometimiento a la privación de la libertad en otros casos, ¿no? La Cantuta, etcétera, etcétera, en donde puede verse este extremo. Ahora, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Cultural, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Económicos, Sociales y Culturales, pues es importante analizar varias cosas, ¿no? El pacto tiene, por lo menos también un análisis muy rápido, tema de tiempo, tenemos varias normas que son importantes de reseñar. La primera y sustancial que siempre se ha debatido está en el artículo 10 sobre el reconocimiento del derecho a la familia. Es esencial entender que en los contextos de protección o afectación de los derechos humanos no solamente es el individuo aisladamente el que se considera, sino es su familia de la que hace parte, el núcleo en el que está vinculado, y el que es esencial que éste sea objeto de tutela o protección completa, ¿no? Esto implica, desde el punto de vista de la forma en que se preserva la configuración o constitución de la familia. Esto implica desde el punto de vista de la protección de las madres cuando están en situación de gestación. Esto implica desde el punto de vista de la protección de los niños y adolescentes que hacen parte de ese componente de familia. En toda y cada una de esas dimensiones, el concepto de familia es esencial para poder corroborar que la afectación que se pueda dar es sustancial, y eso tiene un eco incluso desde el punto de vista de la configuración o de el lograr generar o configurar una familia. Entonces, el derecho a la autodeterminación para construir o configurar una familia, ¿no? Dos casos que pueden ser hoy en día resaltados, ¿no? El caso Artavia Murillo contra Costa Rica en el tema de la fecundación in vitro, y el caso IUV contra Bolivia en el caso de una mujer que luego de una histerectomía y de una intervención quirúrgica queda sin la posibilidad de procrear posteriormente. En esos dos supuestos, el concepto de familia arraigado es esencial desde la perspectiva de entender que no solamente es hacer parte de una familia, sino el poder construirla autónomamente, el poder decidir libre, espontánea y voluntariamente de si quiere configurar o no una familia, y si configurándola esta como tal debe ser objeto de resguardo o de protección. La segunda cuestión que nos trae
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues tiene que ver con lo establecido en el artículo 14, perdón, sobre el artículo 15, ¿no? El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es sustancial para la vida moderna actual. Lo voy a tratar de explicar en 3 cuestiones. La primera, el tema de la participación en la vida cultural, ¿no? Es evidente que aquí estamos en una serie de casos que estamos asistiendo a el respeto o no de las concepciones culturales, al goce de esas concepciones culturales y al equilibrio de las mismas frente al desarrollo económico y productivo. La gran controversia hoy en día es hasta dónde va cada una de esas protecciones, ¿no? Hasta dónde va la protección de las garantías que deben tener estas personas y cómo las hago yo prevalecer, ¿no? El caso de la Corte Interamericana sobre la problemática de las comunidades indígenas ha sido constante, ¿no? Sobre situaciones que han ocurrido tradicionalmente, ¿no? Entonces, nosotros vemos como en Sayonamaxa, Yaquiaxa, en el caso Saramaca, pues en todos estos siempre se trata de preservar en el uso de la propiedad comunal que le define, en el uso de esa propiedad de esa comunidad, el arraigo o esencia cultural que representa para la misma, ¿no? De tal manera que si yo no respeto ese alcance, podría ser objeto de una afectación. Lo podemos ver también en el caso de los pueblos indígenas Cuna de Madungandí y Embera de Bayano y sus miembros contra Panamá, en donde esta constante que les estoy señalando está presente. Y es importante señalar que el respeto que se vaya a dar en todos estos casos, ¿no?, es esencial, ¿no?, para lograr una configuración. Y quizás el más emblemático es el del pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, ¿no?, el desarrollo de una explotación petrolera en una zona de reserva amazónica y la necesidad de esa consulta previa para que se pueda preservar ese elemento cultural. El segundo elemento de este artículo 15, y esto sí ya tiene que ver con específicamente el goce de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, está centrado en las aplicaciones genéticas. Próximamente la Corte Interamericana va a tener que pronunciarse nuevamente sobre una situación de este tipo y tendremos que ver si en el marco de la Convención Americana, en el resguardo del artículo 4, del artículo 19, ¿no?, de la idea de la igualdad de las personas, del mismo el artículo 3 de la personalidad jurídica, si el goce de esos beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones puede trascender a la tutela que se pueda dar a las personas frente a la aplicación de modelos de modificación genética, de modelos de variación en los órdenes genéticos, en los procesos genéticos de gestación y en otros similares que puedan llevar a contradecir, digamos, la esencia básica de lo que es el concepto de persona. El concepto de persona entendido desde la perspectiva de la gestación natural u ordinaria a la gestación con modificaciones genéticas, con mejoras genéticas que pueden tener ciertos condicionantes o que por virtud de esas mismas aplicaciones puedan generar condicionamientos, y que incluso tiene su arraigo también en el ámbito de ¿y qué pasa cuando a partir de esos beneficios del progreso científico yo puedo exigir que a una persona en estado vegetativo o una persona en estado de coma profundo puedan serle aplicadas nuevas técnicas o ensayos que permitan que en lugar de aplicar la eutanasia activa o pasiva, esta persona tenga el derecho a intentarlo, llamado right to try, en el marco del right to try? ¿Qué implica eso? ¿Qué alcance tiene para el sistema universal? Bien,
Finalmente, concluyo con con el papel que juegan las entidades, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Es un organismo que está creado desde el punto de vista, ¿no? Es un órgano creado por expertos independientes, ¿no? Y este supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay unos informes periódicos sobre la forma en que se está dando cumplimiento o no a los derechos. El comité examina cada informe, expresa una serie de recomendaciones y genera unas observaciones finales. Se establece también el tema de que este comité puede examinar denuncias entre los estados, ¿no?, que se puedan presentar, e incluso puede examinar denuncias particulares que puedan serle presentadas al comité, ¿no? Hay muchos casos que están sustanciándose ante el comité que han generado una serie de informes o de decisiones que el comité en sí mismo pues ha venido trabajando, ¿no? Sobre diferentes aspectos. Entonces, ustedes pueden ver asuntos sobre libertad de personas, sobre acceso a la información, ¿no?, sobre algunos ámbitos en los que se vienen presentando una serie de denuncias que podrán ser relevantes, ¿no?, específicamente sobre todo por violación de derechos políticos. Colombia ha tenido mucho el problema sobre organizaciones que se dedican a la protección de los organizaciones políticas que han sido objeto de exterminio o afectadas y que han acudido ante el Comité de Derechos Humanos para denunciar la situación de la falta de garantías para el ejercicio de la actividad política libre. Una de ellas que ha sido emblemática es la Unión Patriótica, ¿no?, y otras organizaciones que no han tenido plenas garantías y que han sometido su caso ante el Comité de Derechos Humanos. El otro es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que este es un organismo, ¿no?, como lo señala, que examina y vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido por virtud de la resolución 1985/17 de 28 de mayo del 85, pues establece esa verificación a partir de informes y observaciones, pero ante él también se pueden presentar denuncias, ¿no?, que sean relacionadas con casos que se puedan dar, ¿no? Entonces, cómo se pueden presentar una serie de denuncias por violación de derechos políticos, del derecho al trabajo, del derecho de las comunidades étnicas o culturales, ¿no? Y pues tiene una serie de organismos que pueden estar participando en estas organizaciones. Ahora, el tema es que aparte de de estos comités, está el alto comisionado, ¿no?, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y el alto comisionado, ¿no?, para los derechos humanos es una oficina que está destinada a participar como un órgano no solamente consultivo, sino de fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, desde el marco del sistema universal, trabaja conjuntamente con el Consejo de Derechos Humanos, en una estructura en donde hay una división de investigación, hay una división de tratados de derechos humanos, hay división de